Bueno, entonces vamos a comenzar. Como les venía diciendo, la sesión de hoy vamos a dedicarla completamente a trabajar con otra clase de modelos mucho más modernos de los que hemos venido trabajando. Estos modelos de espacio latente fueron propuestos por Hoff hace ya unos, hoy ya casi 20 años, han sido desde que se propuso el primer modelo de espacio latente, pero son modelos muchos más recientes que los que hemos venido trabajando, porque, pues bueno, ya trabajamos los modelos de bloques estocásticos, ya trabajamos los modelos aleatorios exponenciales, ya trabajamos los modelos aleatorios simples. Entonces, vamos a dar un paso adicional trabajando con una clase de modelos con una perspectiva totalmente diferente. La clase pasada, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con los modelos de bloques estocásticos, decíamos que la intención inicial, la intención principal era hacer clusters, era hacer segmentaciones de acuerdo con las conexiones que se presentaban en la red. Ahora, no vamos a hacer clusters, simplemente lo que vamos a hacer es caracterizar las conexiones con variables latentes, es decir, con variables nodales que no fueron observadas, que no fueron medidas y que nos van a servir para caracterizar las conexiones en el sistema. Este tipo de modelos se ha vuelto muy popular. Yo la verdad hice todo mi doctorado utilizando estos modelos, solamente que los hice en un caso de redes múltiples, pero digamos que la idea se mantiene, la idea es la misma. Derivados de estos modelos hay demasiados. Modelos para redes multicapa, para redes indexadas en el tiempo, para hacer vínculo de registros, en fin. Todas las generalizaciones y aplicaciones que se puedan imaginar existen ya. Pero vamos a empezar por el caso más sencillo, que es el caso, digamos, de una sola red y con una sola característica, con un solo conjunto de características latentes. La verdad es que todo este material lo estoy basando en un paper que publiqué este año en la Revista Colombiana de Estadística junto con la profesora Lina Buitrago, donde básicamente hago una revisión exhaustiva junto con ejemplos y simulaciones referentes a los modelos de espacios latentes, a los modelos de bloques estocásticos, y bueno, examinando sus propiedades, examinando sus capacidades predictivas, haciendo varios casos de aplicación, que es básicamente lo que ustedes van a hacer en el caso de estudio número 2, bueno, y en el número 3, cuando lleguemos allá. Entonces, la idea del día de hoy, la agenda, lo que vamos a hacer hoy es trabajar con los modelos de distancia. Modelos de espacios latentes hay muchísimos, hay de muchísimas clases, hay modelos de distancias, están de alguna manera los modelos de bloques estocásticos, esos modelos se pueden ver como latentes, donde la pertenencia, donde el clúster al cual se le asignan los individuos son las características latentes, pero bueno, están los modelos de valores propios, y hay, la verdad hay muchísimos más. Hoy nos vamos a enfocar en los modelos de distancia, que son como los más populares y con lo que inició esto en el 2002. Y bueno, vamos a empezar por aquí. Entonces, vamos a empezar. Yo creo que la idea detrás de los modelos de variables latentes es una idea muy simple, pero es muy poderosa. Entonces, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es que a cada individuo del sistema, a cada nodo, lo vamos a dotar de unas características que el investigador, el analista, el estadístico, nunca pudo observar, pero que vamos a estimar. Esa es la idea. Proponer un modelo donde cada nodo, cada actor, cada individuo tenga asociado consigo unas características, unas variables que nunca se observaron, que nunca se midieron, pero
que vamos a observar, que vamos a estimar. Entonces yo me lo imagino usualmente de la siguiente manera. Mire, usted puede pensar en, tenemos n individuos, tenemos n nodos, si quiere mejor. Pongamos aquí n nodos. Entonces yo me imagino como una base de datos, si quiere, como extra. Yo me imagino como una matriz usualmente. Yo me lo imagino así como una matriz de tamaño n por k. Usualmente creo que la k yo la escribo mayúscula, donde las filas hacen referencia a los individuos, primer individuo, segundo individuo, tercer individuo, bla, 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 hasta el último individuo. Y las columnas hacen referencia a las variables latentes que vamos a considerar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cada individuo, cada nodo tiene asociado consigo K características no observadas que influyen en la conectividad o que influyen en la formación de los enlaces. Entonces, cada una de estas características, es decir, cada uno de estos vectores fila asociados con los nodos, son vectores que describen el comportamiento de los individuos en algún sentido, y por medio de esas características es que vamos a modelar las probabilidades de conexión. Entonces, mire, la notación específica es la siguiente. Al individuo I lo vamos a dotar de un vector, yo usualmente lo llamo U, a veces lo llaman Z también, que tiene K mediciones por dentro. Entonces aquí usted va a tener K y 1, aquí usted va, perdón, U y 1, U y 2, etcétera, 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 U y K. O sea que claramente esta primera fila hace referencia a U1, esta segunda fila hace referencia a U2, esta siguiente a U3, bueno, etcétera, etcétera, hasta UN. Entonces, obviamente, los U's son latentes, es decir, son variables, son observaciones que no medimos, que el investigador o el analista no pudo cuantificar cuando estaba haciendo el proceso de observación, pero entonces que los vamos a estimar. La idea es estimar estos U's. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, eso está escrito aquí en el script, la idea es que las conexiones, las variables diádicas, las vamos a modelar de acuerdo con una distribución Bernoulli. ¿Por qué Bernoulli? Hay o no hay conexión, ¿no? 0 o 1. ¿Existe una conexión entre el individuo y el individuo J o no existe? Punto. ¿Y cómo la vamos a modelar? Bueno, la vamos a modelar por medio de un predictor lineal que se compone de un intercepto, de un término independiente, un conjunto de covariables. Por ejemplo, en el caso de las familias florentinas, podría ser la riqueza de las familias, y una función que dependa de las características latentes. Ahora usted se estará preguntando, bueno, ¿qué es esta G? Bueno, esta G es la función de enlace, ¿no? Usted puede trabajar, por ejemplo, con un enlace logit, o puede trabajar con un enlace probit, como a usted más le guste. Por lo general, la idea es seguir lo que se hace con los modelos ERMS y los modelos de bloques estocásticos, que es trabajar con un enlace logit. Entonces, esta G es la función expit, que ya la habíamos visto en las clases pasadas. Y el éxito de todo esto depende de dos cosas: de especificar las covariables y de especificar la forma funcional en que se establecen, en que se involucran las variables latentes. Entonces, digamos que el modelo, digamos, más popular, o con el que inició todo esto, es el modelo de distancia.
modelo de distancia, el distance model. Y este es el que yo le digo que se hizo muy popular con una publicación de Hoff y colaboradores en el 2002. Fue un paper de JASA que tiene más de 1400 citaciones, es una cosa absurda. Entonces, bueno, ¿cuál es la intuición? ¿Cuál es la intuición detrás de este modelo? Entonces, el modelo más simple es el modelo que se especifica de la siguiente forma. Usted va a decir, bueno, la conexión entre el individuo I y el individuo J va a depender de de un intercepto que va a definir una probabilidad basal de conexión y las variables latentes. En el primer modelo que propuso Hoff, no había covariables. Entonces, simplemente el intercepto que define la probabilidad basal de una conexión y las variables latentes. Y es más, en ese primer modelo, Hoff trabajó únicamente con 2 dimensiones. Trabajó con una dimensión latente de igual a 2. O sea que estaba trabajando únicamente con 2 características no observadas. Y entonces, lo que él dijo fue, bueno, vamos a modelar esto de acuerdo con una distribución Bernoulli, claro, ceros o unos, con un enlace logit, o sea que básicamente él lo que puso aquí fue algo así como, no sé, teta y j, donde el logit de teta y j, es decir, el logaritmo del odds, es decir, el logaritmo de teta y j sobre 1 menos teta y j, es igual a mu menos, y se llama modelo de distancia porque entonces lo que él hace es poner la norma de U sub I menos U sub J. Y usted estará diciendo, ¿cómo así? Pues bueno, la verdad es que la intuición es muy sencilla. Piensa en esto, piensa en un espacio de 2 dimensiones, un espacio euclidiano de 2 dimensiones. Ya se podrá imaginar que esto ya lo habrán generalizado a trabajar en geometrías diferentes a la euclidiana, por ejemplo, en esferas, donde las distancias se convierten de manera diferente, pero bueno. Entonces, digamos que estamos trabajando en un espacio latente de 2 dimensiones, en R2. A esto se le llamó el espacio social. Social space. Y entonces él dijo lo siguiente, y él dijo, bueno, supongamos que después de hacer la estimación y todo esto, aquí está la posición del individuo 1. Aquí está la posición del individuo 2. Por aquí está la posición del individuo 3. Bueno, y hay más posiciones, solamente que no quiero complicarlo tanto. Entonces, ¿cómo funciona el modelo de distancia? Pues mire, entre más cerquita estén 2 individuos en el espacio social, entre más cerquita estén 2 individuos en aquellas características que no observamos y que vamos a estimar, la idea obviamente es estimar estas posiciones, pues la norma va a ser más grande o más pequeña. Pues la norma va a ser más pequeña. O sea que a ese punto de partida mu, a esa probabilidad basal, obviamente en escala logit, usted le va a restar un número pequeñito. Lo que quiere decir que entre más cerca estén los individuos en el espacio social, la probabilidad de conexión entre 2 individuos no se ve tan afectada porque usted está restando un número pequeñito, o sea que la probabilidad de conexión va a ser más bien grande. Individuos que estén cerca en el espacio social van a tener una probabilidad de conexión alta. ¿Por qué? Porque usted está restando un número pequeñito. Ahora, piense en el 1 y en el 3. La distancia euclidiana entre el 1 y el 3 es una distancia grande. O sea que están alejados en el espacio social, o sea que sus características latentes son diferentes, o sea que
si yo hago la resta respecto a esta probabilidad basal en escala Logit, le estoy quitando un número grande. O sea que si yo tengo dos individuos que estén alejados en el espacio social, la probabilidad de conexión entre esos dos individuos disminuye radicalmente. Entonces, fíjense que es algo que intuitivamente hace mucho sentido. Individuos que estén cerca en el espacio social, individuos que tengan características latentes muy similares en el espacio social, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que la probabilidad de conexión va a ser una probabilidad de conexión alta, porque la resta es un número chiquitico, por lo tanto la probabilidad basal no se va a ver afectada, por lo tanto muy probablemente van a estar conectados. Mientras que si usted tiene dos individuos lejos en el espacio social, usted va a restar un número más grande, la norma va a ser más grande, o sea que la probabilidad de conexión va a disminuir radicalmente. Es decir, que individuos que tengan diferentes características latentes, que sean muy disímiles en esas características, pues van a tener probabilidades de conexión bien bajitas. O sea que este modelo de distancia es básicamente un modelo que, a diferencia del modelo de bloques estocásticos, sirve para representar patrones de homofilia. Amigos de mis amigos tienden a ser mis amigos. Individuos que estén cerca tienden a estar relacionados. Individuos que estén lejos tienden a no estar relacionados. Entonces, aquí la clave es la homofilia. A diferencia de los modelos de bloques estocásticos, donde la segmentación, es decir, donde la equivalencia estructural era el patrón más importante. Establecer los bloques, establecer los segmentos, establecer las comunidades, establecer las equivalencias, era lo que se deseaba en ese caso. Aquí, lo que se desea representar es la homofilia. Amigos de mis amigos son mis amigos. O muy probablemente, lo dije mal, muy probablemente van a ser mis amigos. Entonces, individuos que estén cerca en el espacio social, individuos que tengan características no observadas similares, pues van a tener una probabilidad de conexión alta, mientras que individuos que estén lejos en el espacio social, es decir, que tengan características latentes no observadas bien diferentes, pues van a tener una probabilidad de conexión bien bajita. Entonces, esa es como la idea principal. Obviamente, esto se puede generalizar en muchos sentidos. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Este es el modelo clásico, este es el modelo número 1, este es el modelo, digamos, más simple. ¿En qué se puede generalizar? Bueno, lo primero es que usted puede incluir dentro del predictor lineal, puede incluir covariables, ¿no? Puede incluir, por ejemplo, la edad de los individuos, puede incluir, por ejemplo, la riqueza de los individuos, puede incluir, bueno, cualquier covariable observada. Eso es muy chévere porque, al igual que con los ERMs, usted puede evaluar el efecto de variables exógenas dentro del modelo. Si usted no tiene variables exógenas, pues no importa, no, este término no lo incluye, únicamente incluye el término de la distancia. Ahora, nosotros vamos a estudiar varios tipos de modelos. Uno de ellos es el modelo de distancia, que es el que le acabé de explicar, que es aquel modelo donde esta función alfa es simplemente una distancia euclidiana entre las características latentes del individuo y las características latentes del individuo J. Pero hay muchísimas generalizaciones. Una de ellas es trabajar con un modelo bilineal, es decir, cambiar este menos norma de U sub I menos no sub J por un producto punto entre los dos. O es más, usted puede trabajar con una forma cuadrática en lugar de trabajar con una distancia. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el modelo de distancia y en el modelo factorial, sobre todo, que es el modelo que se basa en, en una descomposición espectral. Alguien me va a decir, bueno, Juan Camilo, pero es que el modelo bilineal es exactamente el mismo modelo factorial, pero donde lambda, donde esta matriz de ponderaciones es exactamente la matriz de identidad. Sí,
Por eso es que es más chévere trabajar con este modelo factorial, porque es un modelo un poquito más general que el modelo bilineal. Yo en otro paper de un journal que se llama Social Networks, trabajé con este modelo en un caso multicapa, en un caso de múltiples redes, y es bueno también. Pero pues este que ya trae las ponderaciones referentes a la importancia de cada una de las características latentes en el espacio, pues tiende a ser un poquito más flexible, pues. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a enfocar en el modelo de distancia y luego, en otra clase posterior, nos vamos a dedicar al modelo factorial. Entonces vamos a ir por pasitos. En la clase de hoy simplemente modelo de distancia. Si usted obviamente todavía tiene dudas de cómo funciona esta matriz lambda, por qué es diagonal, cuál es la interpretación de cada uno de los lambdas, yo lo entiendo pues porque no lo hemos visto, pero lo importante es que usted entienda la intuición o tenga como claro cómo funciona este modelo de distancia, sobre todo en el caso que acabé de describirles en R2, por ejemplo. ¿Cuántas características latentes hay que incluir? Esa pregunta es equivalente a decir, ¿cuántos clústeres yo debería hacer en un modelo de bloques estocásticos? Entonces ahí la alternativa es ajustar el modelo con varias dimensiones latentes, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, y elegir la cantidad de dimensiones que dé una mejor banda de ajuste de acuerdo a algún criterio de información. Esa sería como una forma de trabajar. Igualito que hicimos con el modelo de bloques estocásticos, solamente que ahora ya no estamos trabajando o definiendo un número de clústeres, sino lo que estamos definiendo es un número de dimensiones de valores no observadas. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues la idea de todo esto es, pues, estimar mu, estimar beta, si usted decide incluir covariables, y estimar las posiciones latentes para saber quién está lejos, quién está cerca en el espacio social y poder de alguna manera inmediatamente caracterizar las probabilidades de interacción, ¿no? Y una vez usted tenga las probabilidades de interacción, puede hacerlo todo, ¿no? Puede hacer imputación de datos, puede hacer evaluar el efecto de las covariables sobre la formación de las relaciones, puede hacer un espacio, eso es algo muy bonito de esto, y es que si usted estima los U's, pues puede dibujar el espacio social. Y al dibujar el espacio social, básicamente usted lo que le está mostrando a la gente es, mire, los individuos que están más cerca o los individuos que tienen características comunes basados en las relaciones son estos, los que son más disímiles son estos, y usualmente aquí me dicen, Juan Camilo, si usted tiene un espacio social en R2, por ejemplo, podría yo utilizar un método de clustering común y corriente como el CAMIS, por ejemplo, para hacer segmentación basada en las características latentes. Sí, eso es perfecto. Eso es una de las aplicaciones más típicas y es estime los U's, estime el espacio social, estime dónde están ubicados los individuos a nivel relacional y luego, bueno, haga cualquier método algorítmico de esos de clustering que usted conoce desde quinto semestre en estadística multivariada para hacer los clusters basados en los U's. Bueno, entonces ahí usted puede identificar los individuos que están, los grupos, pues, si quiere hacer o resolver algún problema de segmentación. Entonces, bueno, esa es como la idea fundamental, esa es como la idea más relevante. Entonces, muy importante, siempre que trabajemos con estos modelos, pilas, tenemos que identificar la dimensión latente. 2 dimensiones, 3 dimensiones. Típicamente, digamos como por defecto, se trabaja con 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque es fácil de visualizar, es como cuando uno hace componentes principales, es fácil trabajar con 2 dimensiones. Pero lo que yo hago usualmente, lo que he hecho en la mayoría de mis trabajos es trabajar con 2, 3, 4, hasta 9 dimensiones y luego aplico un criterio de información y me quedo con el ajuste del modelo
que me dé como una mejor bondad de ajuste. Entonces me quedo con, no sé, 5 dimensiones, 4 dimensiones, lo que maximice o minimice, lo que optimice, debería decir yo, eh, el criterio de información, el BIC, el DIC, el WIC, bueno, todos esos criterios. Igualito que hicimos con los modelos de bloques estocásticos la clase pasada, que es, ajustemos el modelo con 2 clústeres, con 3 clústeres, con 15 clústeres, y entonces vimos que el criterio de información que optimizaba el número de clústeres que optimizaba el criterio de información era 10. Ah, bueno, me quedo con el modelo con 10 clústeres. Lo mismo aquí. Es indispensable especificar la distribución de las variables latentes. Usualmente, en la formulación del modelo, igual que en los modelos de bloques estocásticos, hay que ponerle como una distribución a esas características que no observamos. ¿Por qué? Porque pues estas características que no observamos tienen que salir de alguna parte. Entonces, lo más usual es poner que las características, a priori, o bueno, antes de ajustar el modelo, las características del modelo, las características no observadas tengan distribución normal, con media cero, y una varianza sigma cuadrada, común, homogénea. Obviamente esta distribución normal es una distribución normal en K dimensiones, porque tenemos K características latentes. Y estoy seguro que en este punto alguien está diciendo, pues esto es lo mismo que hacemos con un modelo de efectos aleatorios. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, medidas repetidas o análisis de datos longitudinales, eh, una porción de efectos fijos y una porción de efectos aleatorios, es lo mismo. Tenemos efectos fijos, que serían el mu y el beta, estos serían los efectos fijos. O sea, los efectos relacionados con cosas que sí se observaron, como las covariables, por ejemplo. Aquí el efecto fijo es el intercepto, ¿no? Y todo esto serían los efectos aleatorios, que serían las características de los individuos que no se observaron, pero que de alguna manera influyen en la formación de las conexiones. Entonces, si alguien está pensando que esto es muy similar a los modelos de efectos fijos y aleatorios en un caso longitudinal o en un caso de medidas repetidas o en un caso espacial, sí, igualito. Bueno. Obviamente tenemos que especificar la forma funcional de alfa. Ya dijimos que hoy en esta clase nos vamos a dedicar a los modelos de distancia. Si alguien quiere, podría cambiar de forma funcional, podría trabajar con un modelo factorial o con un modelo bilineal. Lo importante es que alfa sea simétrica, ¿no? Que sea simétrica quiere decir que alfa evaluado en, que sea simétrica quiere decir que alfa evaluado en U sub i y en U sub j le dé lo mismo que alfa evaluado en U sub j y U sub i, ¿no? ¿Y por qué eso? Pues porque obviamente la conexión entre estoy trabajando con redes, en este caso no dirigidas, entonces, pues claramente la conexión entre I y J es la misma conexión que entre J e I, entonces por eso es que tiene que ser una distribución simétrica. Y la función de enlace, típicamente la función de enlace con la que vamos a trabajar es logit, pero la verdad sea dicha es que cuando yo trabajo con Probit, los resultados son muy similares. La única ventaja de trabajar con modelos Logit con modelos Probit, perdón, es que cuando uno va a ajustar el modelo por medio de técnicas de cadenas de Markov, el muestreador de Gibbs se puede especificar de manera más sencilla. Pero la verdad es que en este punto, como hemos venido utilizando librerías y hemos venido utilizando software ya desarrollado por otras personas, digamos que esa ventaja pues no la vamos a ver muy evidente porque nosotros mismos no hemos hecho el código. Cuando uno desarrolla el código, que fue pues básicamente lo que yo hice cuando trabajaba con modelos multicapa, sí, la verdad es, porque no hay librerías, la verdad es que sí marca la diferencia elegir un logit bien. La función de enlace probit permite incluir variables auxiliares con distribución normal que facilitan bastante la implementación del algoritmo a nivel computacional, mientras que si usted escoge una variable logit, las variables auxiliares que usted tiene que incluir son variables con distribución poliagama
y la computación se vuelve un poquito más difícil porque pues esas no están programadas en ningún lado y uno la tiene que hacer. Ahora, nosotros esta parte de la inferencia la vamos a hacer básicamente utilizando métodos de cadenas de Markov. Eso es algo, digamos, puramente bayesiano. Y en particular vamos a trabajar con métodos variacionales porque son métodos que hacen la inferencia muchísimo más rápido. Entonces, cualquiera de las dos alternativas es válida. Las cadenas de Markov le dan a usted como algún tipo de inferencia, entre comillas, exacta, mientras que los métodos variacionales son mucho más rápidos y lo que hacen es estimar la moda posterior la moda posterior de la distribución posterior. Eh, entonces, son dos alternativas diferentes. Todo depende del paquete que usted quiera utilizar. Todo depende de la alternativa de estimación que usted quiera usar. Cualquiera de las dos es válida. Nosotros vamos a utilizar las dos. Yo obviamente le voy a ir explicando poco a poco en qué consiste cada una y le voy a ir diciendo durante los ejemplos que vamos a hacer ahorita cómo arrancar y cómo hacerlo. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estimar mu, tenemos que estimar beta y tenemos que estimar los U's. ¿Cuántos U's tenemos que estimar? Tenemos que estimar N U's, pero cada U tiene K posiciones. O sea que la cantidad de parámetros es alta, ¿no? Los parámetros que vamos a estimar, como les venía diciendo, son mu, que sería el efecto basal, la probabilidad basal en escala logit. Los betas, si usted decide incluir covariables, y los U's, ¿no? ¿Cuáles son los U's? Son, bueno, U1 hasta UN. Entonces, pues bueno, mu es un solo parámetro, entonces no pasa nada. Beta, bueno, todo depende de la cantidad de covariables que usted quiera incluir. Creo que en las notas de clase el beta tiene dimensión P. Vamos a ver si la notación, sí, tiene dimensión P. Entonces, de pronto si usted incluye, no sé, la edad y la riqueza, entonces son dos covariables. Y los U's son n por k parámetros, ¿no? Porque tiene n U's y cada U tiene k dimensiones, entonces n por k. O sea que en total, el total de parámetros a estimar es ese, n por k más p más 1. Es un modelo con muchos parámetros. Y una vez usted estima los parámetros, puede hacer muchas cosas. Puede representar el espacio social, puede evaluar el efecto de las características exógenas por medio de beta, puede calcular las probabilidades de interacción, puede hacer predicciones e imputaciones, básicamente puede hacer todo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos ejemplos. Entonces, quisiera arrancar, vamos a ver qué tanto tiempo nos da, pero quisiera arrancar con el modelo de distancia clásico. Este fue el modelo que yo le digo que propuso Hoff en el 2002 en un artículo de JASA, es como el paper estrella con el que nació todo esto. En esa época Hoff estaba en Washington con Rafter y con Hancock. Y fue a partir de este paper se han generado muchísimas investigaciones al respecto. Entonces, aquí lo que yo quisiera resaltar es que fíjese que el predictor lineal incluye únicamente la probabilidad basal, mu. Obviamente aquí dice expit, que es el inverso del logit. Recuerde que el logit es una función que toma probabilidades y las transforma en números reales, mientras que el expit es la función inversa, o sea que toma números reales y los vuelve valores entre 0 y 1, que es básicamente lo que yo necesito para modelar probabilidades, ¿no? Valores entre 0 y 1. Y únicamente tiene tanto la probabilidad basal mu como las variables latentes. Como le decía ahorita, las características latentes, los efectos aleatorios tienen una distribución normal. Usualmente la media es 0. Los efectos aleatorios se centran en 0, igual que en un modelo de efectos fijos y aleatorios. Y mu también se le pone una distribución normal como siguiendo la misma idea de los efectos aleatorios. Es decir, como estamos trabajando desde un punto de vista bayesiano, pues cada parámetro tiene que tener una distribución previa de la cual se generan todas las estimaciones. Bueno,
Entonces, quisiera entrar en acción de una vez directamente con el caso de las familias florentinas, que ya lo habíamos trabajado antes, cuando estábamos trabajando los ERMs, para que usted se familiarice y vea cómo funciona esto. Entonces, eh, um, básicamente vamos a trabajar con este conjunto de datos de los lazos matrimoniales. Eh, este fue el mismo, y quiero coger este conjunto de datos por dos razones. El primero es porque eh, es el mismo ejemplo que utilizó Hoff en su paper original, y si usted lo entiende con este caso, pues la verdad lo va a entender en cualquier caso. Y dos, porque ya lo habíamos analizado antes con el ERM, ¿no? Entonces es otra alternativa diferente, otro modelo diferente para caracterizar esas relaciones matrimoniales. Entonces recordemos que ese conjunto de datos de las relaciones matrimoniales y comerciales entre las familias florentinas, que viene del paquete ERM, es decir, está almacenada en ese paquete, pues es un objeto tipo network que tiene 16 vértices, 20 conexiones, y no es es una red no dirigida, pero es una red que no tiene múltiples enlaces, ¿no? O sea, no es una red que tenga ni reflexividades, ni múltiples enlaces entre los nodos. Perfecto. Tenemos disponible los nombres, tenemos disponibles las riquezas de las familias y tenemos otra covariable que no recuerdo cuál es esa otra covariable, pero bueno, de hecho no la vamos a utilizar porque vamos a hacer el modelo más simple. Entonces, bueno, recuerde que este es un objeto tipo network, así que lo primero que voy a hacer es algo muy importante que se tiene que hacer cuando trabajemos con estos modelos de espacio latente. Y es que, bueno, voy a recobrar la matriz de adyacencia, o sea, la matriz de ceros y unos, la matriz simétrica, y voy a remover todos los puntos que sean aislados. ¿Por qué voy a remover todos los puntos que sean aislados? ¿Por qué voy a remover todos los puntos que no estén conectados con nadie? Porque eso quiere decir que, digamos, en términos teóricos, en términos, digamos, de los supuestos que estamos teniendo en cuenta para hacer el modelo, que la distancia entre ese nodo aislado y los demás nodos es infinita. Es decir, porque no tienen absolutamente nada en común como para generar conexiones. Entonces, algo que Hoff y que todos los autores han recomendado mucho para poder ajustar este tipo de modelos es, bueno, obtenga la matriz de adyacencia y remueva todos los puntos aislados, porque lo que usted quiere modelar son las homofilias. Y si no hay de alguna manera conexiones entre los demás nodos, pues eso quiere decir que no tiene ninguna característica en común, o sea que va a estar absolutamente alejado del resto del mundo en el espacio social, así que eliminemos todos los puntos que no estén conectados con nadie. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil, simplemente calcule la matriz de adyacencia y por filas o por columnas, no importa porque es una matriz simétrica, elimine todos los puntos cuya suma en las columnas o en las filas, no importa, sea cero. Únicamente hay una familia que tiene eso, que es la familia Pushy, y remuévala. O sea que me va a quedar una matriz de adyacencia de tamaño 15 por 15. Yo lo hice con las columnas, si quiere removerlo con las filas, remuévalo con las filas. No hay ningún problema. Ahora, tenemos también la riqueza. Y para la riqueza, pues también voy a remover la riqueza de la familia 12 porque, pues obviamente si la vamos a sacar del análisis porque está a una distancia infinita, es un punto aislado, pues no, cuando haga las covariables, pues no quiero meter la información de esa familia, pues porque la sacamos, pues, es un punto aislado. Muy bien. Entonces tenemos la matriz de adyacencia de 15 por 15, que es esta matriz A, una matriz de ceros y unos, ese va a ser nuestro insumo para ajustar el modelo. Y además tenemos la riqueza de cada una de las familias. Esta es la covariable con la que vamos a trabajar una vez hayamos pasado la primera etapa de ajustar el modelo simple, ¿no? El primer ejercicio que vamos a hacer es ajustar el modelo normal, o sea, sin covariable. Muy bien. Entonces, bueno, yo recomiendo tener la data en varios formatos, en tipo network, o con la matriz de adyacencia, tipo array, o en tipo iGraph también, para que usted pueda hacer un plot, por ejemplo, o pueda hacer una visualización bien elegante del asunto.
Entonces, tenga la data de ser necesario en varios formatos para que usted pueda, por ejemplo, ajustar el ERM, o ajustar el modelo de distancia, o ajustar el modelo de bloques estocásticos, en fin. No es que lo tenga que tener todo en RAM al mismo tiempo, pero sí tenerlo disponible de alguna manera. Entonces, bueno, recordemos cómo eran las relaciones en este caso. Aquí estamos haciendo un gráfico donde los nodos son proporcionales a la riqueza. Entonces, lo que habíamos concluido cuando ajustamos el ERM es que la riqueza parecía tener un efecto significativo sobre las conexiones. Y la idea ahora es dar un pasito adicional y ajustar el modelo de distancia y ver si cuál modelo ajusta mejor, calcular las probabilidades de interacción, evaluar el efecto de la covariable, pero bueno, más adelante, ver las probabilidades, ver las posiciones latentes, ver el espacio social, hacer imputaciones. Bueno, en este caso no hay que hacer imputaciones porque toda la data está completa, pero bueno, digamos que ajustar el modelo. Muy bien. Entonces, para ajustar el modelo clásico, hay una librería que de hecho, permítame mostrarles si está cargada aquí o no. No la vi, lo cual está raro. Ah, sí, aquí está, no se la mencioné. Esta librería, LatenNet. Esta librería LatenNet es la librería que ha sido muy, 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 muy popular en este sentido. Esta librería salió publicada en el 2007 eh, y es una librería que ajusta el modelo por medio de MCMC, por medio de cadenas de Markov. Esta librería no hace inferencia variacional y lo que hace es explorar el espacio de la distribución posterior de los parámetros por medio de técnicas de muestreo como el muestreador de Gibbs. Si usted no está familiarizado con la inferencia bayesiana y demás, no se preocupe, no hay ningún problema. Lo que le estoy diciendo es que esta librería lo que hace es estimar los parámetros que le acabé de mencionar, el mu, el beta y los us, por medio de un método iterativo de muestreo sistemático, que se llama así, el Gibbs Sampler, el muestreador de Gibbs. Algo, digamos, un poco similar a lo que hacía el ERM, solamente que el ERM estaba tratando de optimizar siempre los parámetros para tener los estimadores de máxima verosimilitud. Aquí no. Aquí lo que uno hace es explorar el espacio de parámetros y simplemente después coger, por ejemplo, la media posterior o la moda posterior, tal cual uno hace en estadística bayesiana con un conjunto de parámetros cualquiera. Pero bueno, digamos que más allá de eso, vamos a ajustar el modelo utilizando esa librería. No vamos a programarla nosotros porque la verdad esta librería ya ha sido tan optimizada. Es como la librería ERM. Está tan optimizada que vale la pena, casi que es perder el tiempo uno a hacerlo. Más allá de aprender, ¿no? Y para ajustar el modelo de espacio latente clásico, digamos que ellos cuando sacaron esta librería la sacó Hancock también en su momento en el 2007, lo que hizo fue escribir una función que la llamó así, ERM-M, como si fuera, como para de alguna forma tener como una similitud con la librería ERM. Es como cuando uno ajusta un modelo de regresión con LM, los que hicieron los GLMs, pues le pusieron GLM. Es algo muy similar, como para que todo quedara bien cuadradito. Y la manera de ajustar el modelo es muy sencilla. Simplemente poner como la librería, la data en tipo network en función de, y mira aquí viene la parte importante. La parte importante es que vamos a utilizar una distancia euclidiana en 2 dimensiones, donde vamos a asumir que no hay grupos. Es decir, no voy a hacer ninguna segmentación. La distribución
de las características latentes es una distribución normal en k dimensiones, es decir, es esto. Es decir, aquí usted no ve ninguna cantidad de grupos ni nada de eso. Es decir, usted aquí está diciendo, simplemente estoy considerando características latentes comunes y no estoy haciendo segmentaciones. Simplemente todo nace de una normal multivariada con media cero y varianza sigma cuadrado, es decir, bajo el supuesto de homogeneidad en las características no observadas. Y ya. Juan Camilo, o sea que uno puede hacer segmentación por medio de las distribuciones normales. Sí, pero bueno, lo veremos después cuando haya lugar. Y es bueno ponerle una semilla para que como esto se basa en muestreo sistemático, para que los resultados sean reproducibles y digamos que todas las cantidades aleatorias siempre nos den los mismos. Y póngale ahí la semilla que usted quiera. Ahora, cuando usted ajusta el modelo, esto le va a tardar un tiempito dependiendo de muchas cosas, dependiendo de su procesador, dependiendo de su RAM, dependiendo del tamaño de la red, dependiendo del número de conexiones, en fin. Esto puede tardar un tiempo. Por eso es que las técnicas variacionales se volvieron muy populares porque son mucho más rápidas que las técnicas de cadenas de Markov. Y algo bien importante es que cuando usted ajusta el modelo, lo que uno hace es lo mismo que hace cuando uno hace un modelo de regresión y es hacer un summary para ver los resultados. Y mire la primera nota. La primera nota es, ojo, elija adecuadamente la dimensión latente para obtener mejores resultados en términos de los efectos aleatorios. Y lo puede hacer, por ejemplo, por medio del BIC, por medio de algún criterio de información. Eso lo vamos a hacer después. Simplemente quiero ilustrar por medio de un ejemplo cómo se ajusta el modelo. Ya después empezamos a ver cómo elegimos de manera óptima el número de dimensiones latentes. Entonces, bueno, simplemente estamos trabajando en 2 dimensiones con 0 grupos, es decir, una distribución normal, común y corriente como punto de partida para modelar los efectos aleatorios, 5 variables y ya. Entonces, bueno, vamos a ver un poco los resultados para que usted pueda ver cómo trabajar con el modelo. Entonces, aquí hay como un montón de cosas para ver. Le voy a mencionar algunas. La primera es, bueno, usted puede evaluar la significancia de los efectos fijos. En este caso, el único efecto fijo que tengo es el intercepto, o sea, el mu. Fíjese que no incluye covariables, no incluye la riqueza de la familia, así que, pues bueno, la probabilidad es basada al resultado significativo. Listo. Lo siguiente es que, bueno, estamos trabajando con un modelo Bernoulli, obvio. Recuerde que estamos trabajando con MCMC, con cadenas de Markov para poder estimar los parámetros del modelo. Entonces, usted por defecto, el ajuste del modelo lo hace con un periodo de calentamiento de 10.000 iteraciones. Esas 10.000 iteraciones son las iteraciones que le tarda al algoritmo alcanzar la convergencia de la distribución estacionaria de la distribución posterior. Y utilizando un tamaño de muestra de 4.000 observaciones después de haber hecho el calentamiento del algoritmo. Y haciendo un muestreo sistemático de cada 10 iteraciones después del calentamiento. Si usted quiere modificar esos valores, lo puede hacer. Obviamente, simplemente mira el manual y mira dónde incluir más iteraciones si lo necesita para alcanzar la convergencia. Pero digamos que con 10.000 iteraciones de calentamiento para alcanzar convergencia está perfecto y 4.000 muestras de la distribución posterior espaciadas cada 10 son como, digamos, una buena alternativa y usualmente dan buenos resultados. Pero si hay algún caso, digamos, de una red más masiva o que usted tenga más dimensiones o algo así, y usted después de ver la bondad de ajuste del modelo o después de ver la convergencia del modelo, ve que necesita como un mayor periodo de calentamiento o más muestras de la distribución posterior, lo puede modificar en la función. Simplemente miren en el manual dónde meter más muestras y ya. Creo que en algún ejemplo ahorita yo lo tengo, pero bueno, digamos que por defecto esa especificación está perfecta. Y aquí, en esta tabla, le van a aparecer las inferencias sobre
los efectos fijos, ¿no? Entonces, como solo tengo mu, pues bueno, ahí le da usted el estimado. Entonces, eh, um, el estimado es de 4.97. Es decir, la probabilidad en escala Logit de conexión basal, la probabilidad promedio de conexión en escala Logit es de 4.97. En escala natural, eso sería, bueno, no lo he hecho, eso sería, ¿cómo lo haríamos en escala natural? En escala natural sería el expit de eso, ¿no? ¿Cuál sería el expit de 4.9, de 4.97? Sería, en escala natural, eso me daría 1 sobre 1 más e a la menos 4.97, ¿no? Bueno, no sé cuánto de eso. Eso debe dar ah, Aproximadamente 99, 0.99, profe. 99%, perfecto. Gracias. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que en promedio, en este caso, la probabilidad de conexión entre dos familias va a ser muy alta, del 99%. O sea, por defecto, de entrada, vamos a tener una probabilidad de conexión muy alta, del 99%. Ahora, ¿qué va a modificar, qué va a modificar la probabilidad de conexión entre las familias? Lo que va a modificar esa probabilidad de conexión van a ser las distancias en el espacio social. Ese espacio social en este caso se puede interpretar también como, digamos, el espacio de, digamos, ¿cuál es la palabra en español que estoy buscando? Es como el espacio donde las familias se involucran. Entonces, algunas familias van a estar más cerca, otras van a estar más lejos. Las que están más lejos, pues obviamente le van a restar un montón a esa probabilidad, o sea que la probabilidad de conexión va a disminuir muchísimo, pero las familias que estén más cerquita van a estar como eh, um, con una probabilidad de conexión más alta porque mire que la probabilidad basal es bastante alta. Entonces, bueno, si usted incluye en el modelo covariables, por ejemplo, la riqueza, la inferencia sobre esos parámetros va a estar ahí. Usted va a tener ahí como una especie de valor P, va a tener ahí un intervalo de credibilidad, un intervalo de confianza, si quiere, que en este caso va desde 2.3 hasta 8.1, que es bastante amplio, o sea, tenemos una probabilidad basal de conexión bastante alta, y la estimación puntual. Además, usted va a tener el valor de un BIC general, un BIC general y un BIC basado en la verosimilitud únicamente. Como este modelo está formulado en términos bayesianos, pues usted va a tener, bueno, los que no estén muy versados con la estadística bayesiana van a tener aquí un problemita de interpretación, pero digamos que la idea es la siguiente. Usted puede calcular el BIC, este criterio de información, teniendo en cuenta tanto únicamente la verosimilitud como todas las distribuciones probabilísticas relacionadas con los parámetros. Eso sería, digamos, el BIC global. Entonces, si usted no está muy familiarizado con esto de la estadística bayesiana, si quiere, utilice el BIC global siempre para elegir los modelos. Aquí el mejor modelo es el que le dé un BIC menor. O sea, vamos a optimizar el BIC. Es decir, entre menor sea el BIC, es porque usted va a tener una mejor capacidad predictiva, es porque usted va a tener una mejor bondad de ajuste, es porque va a tener usted eh, um, mejores resultados. Este clustering BIC es un BIC basado en la distribución que usted le dé a los U's. En este caso, la distribución que nosotros le dimos a los U's fue simplemente una distribución normal multivariada, pero también se acostumbra a utilizar cuando trabajemos problemas de clustering con G igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, pero digamos que son diferentes tipos de BIC. Usualmente yo utilizo el overall, que es como el que resume todo, así que, pues bueno, básicamente es la suma el de la verosimilitud con el de la suma del clustering. Entonces, vamos a utilizar este BIC para elegir los modelos. Obviamente, en este punto no tenemos nada con qué comparar, así que pues no podemos interpretarlo, pero pues bueno. Y hay un estimado también de
la probabilidad de conexión basado en otra técnica que no es MCMC, que es basado como en máxima verosimilitud restringida, pero digamos que todo lo demás está hecho trabajando las cadenas de Markov, así que yo usualmente no le pongo mucho cuidado a este estimado, sino al estimado que está aquí. ¿Podría yo trabajar con este? Sí, no pasa nada. Igual va a dar como del 90 y tanto por ciento, ¿no? Entonces no pasa nada. Muy bien. Algo bien importante es que tenemos que evaluar si la cadena convergió o no. Entonces, algo chévere es que una vez usted ajuste el modelo, todas las cosas relacionadas con el modelo van a estar guardadas en este objeto, que yo lo llamé fit. Ese objeto fit va a tener por dentro un montón de cosas. Cuando yo estaba preparando esta clase, escribiendo este script, quedé impresionado con la cantidad de cosas que tiene, que está reportando la librería actualmente. Esta es una librería que ha venido siendo optimizada ya durante muchos años y que en la versión más reciente, que es de hace un par de meses, incluyen cosas. Entonces, no creo que las podamos ver todas porque ya son tantas que, digamos que no nos daría el tiempo. Nos podríamos dedicar un semestre únicamente a estudiar estos modelos y nos haría falta tiempo. Y una de esas cosas es la verosimilitud. Entonces, ¿cuál es la verosimilitud en este caso? La verosimilitud en este caso es esta, ¿no? Es la productoria, porque claramente todas las observaciones se asumen independientes condicionalmente, la productoria de todas estas distribuciones Bernoulli. Obviamente vistas como función de los parámetros, ¿no? De los tetas en este caso. Y usualmente se trabaja en escala log. Por eso es que aquí le aparece una L, ¿no? LPY. Esta es la log verosimilitud. El P es la distribución de los Ys. Y pues bueno, Y es porque estamos hablando de la red, ¿no? Entonces, lo que yo hago usualmente es una cadena, es ver si se alcanzó como cierto tipo de estacionariedad cuando se ajustó el modelo. Y sí, mire, está perfecto. Entonces, lo único que hice fue extraer de este objeto fit el log verosimilitud, después de explorar mucho y leer mucho la ayuda del paquete. Y mire, la cadena convergió muy bonito, no hay nada que decir en términos de convergencia. Entonces, básicamente, ¿para qué me sirve esto? Para tener tranquilidad de que mis estimados, cuando haga los espacios sociales, las probabilidades de interacción y todo eso, me van a dar bien. Súper. Entonces, convergencia, check. Entonces, vamos a ver algo de inferencia. Entonces, vamos a arrancar con la inferencia sobre el intercepto. Entonces, ya del resumen, habíamos visto que en el intercepto teníamos una probabilidad basal de conexión bastante alta, del 99%, algo así. Pero usualmente uno la grafica en escala logit, ¿no? Entonces, aquí está la cadena asociada con ese intercepto. Y aquí está la distribución posterior asociada con ese parámetro. Entonces, mire que el estimador puntual me da en 4. ¿Cuánto nos había dado? 4.9, 4.97. Básicamente es la media de esa distribución. Mire que esa distribución está centrada ahí en el 4.97. Y el intervalo de confianza nos da desde 2 punto algo hasta 8 punto algo, que son las líneas que usted ve aquí en rojo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es, de ese objeto fit, que habíamos tenido en cuenta antes, pues yo cojo todas las muestras de beta. Beta hace referencia a mu en este caso, ¿no? Beta hace referencia a mu en este caso. Y mire que me da exactamente lo que ya nos había dado antes con el summary, ¿no? Permítame, se lo muestro nuevamente. Mire, un estimado de 4.97 con un intervalo de confianza de 2.3 a 8.1. Pues véalo aquí. Un intervalo de confianza de 2 punto algo hasta 8 punto algo y un estimado puntual de 4.90 y tantos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues coger todas las muestras, coger toda la información relevante con mu, que en este caso se llama beta, graficarla en términos de una cadena, por ejemplo,
iteración por iteración para ver que la convergencia está perfecta. O a través de un histograma común y corriente, donde lo único que hago es calcular una media y unos percentiles. ¿Cómo así? Pues simplemente calculo el promedio de mu. Aquí está, mírelo. Porque en X yo guardé beta, ¿no? Entonces, calculo el promedio o calculo los percentiles a 2.5 y 97.5. Ahí estuvo. Entonces, ¿qué se concluye de aquí? Lo que se concluye es que tenemos, lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Tenemos una probabilidad basal de conexión bastante alta, que raya en escala natural el 99%, y esta va a ser nuestro punto de referencia para poder, digamos, establecer caracterizar probabilísticamente las relaciones entre las familias, y va a ser nuestro punto de partida para ver si restamos o no restamos tanto dependiendo de la posición social donde se encuentren las familias. Entonces, nuestra probabilidad de conexión basal del 99%. Muy bien. Sigamos viendo qué más tenemos. Bueno, ya lo que teníamos. Aquí confirmo el 99% que me acaban de dictar antes. Estaba hecho aquí, no lo recordaba. Esta clase la había preparado ya hace rato, no la recordaba, entonces ahí está. Muy bien. Entonces sí teníamos bien eso. Perfecto. Y bueno, la media posterior es el estimador puntual, ¿no? Entonces ahí está. Muy bien. Siguiente paso. Hagamos inferencia sobre las posiciones latentes. Muy bien. Entonces, para hacer inferencia sobre las posiciones latentes, a mí me encanta hacer un montón de visualizaciones. Antes de ir sobre el código, permítame, le muestro la visualización y ahorita le doy como algo de algunos guidelines sobre el código. Todavía no miro el código. Entonces, mire, antes de ir sobre el código, permítame, vemos la inferencia sobre las posiciones latentes. Entonces, ¿qué hay que ver? Primero, hay dos dimensiones. Hay dos dimensiones. Y mire que para cada individuo yo tengo varias muestras. Igual que lo tuve para mu. Es decir, como yo estoy haciendo un algoritmo iterativo que se basa en el muestreo de la distribución posterior, pues mire que yo tengo 4.000 muestras de cada parámetro, 4.000 muestras de mu, 4.000 muestras de U1, 4.000 muestras de U2, 4.000 muestras de U3, hasta 4.000 muestras de U15. Y entonces, lo que estamos haciendo es coger todas esas muestras y hacer la inferencia por medio de esas muestras. Entonces, mire, por ejemplo, considera el individuo 3. A través del proceso de estimación, a través del algoritmo que se basa en cadenas de Markov, pues el individuo 3 tuvo asociadas todas estas muestras que están aquí como en color verdecito. Lo mismo el individuo 5, el individuo 11, el individuo 14, el 4, bla, bla, bla. Y así todos los individuos. Los números están ubicados en el promedio. O sea, yo cogí todas estas muestras verdes y las promedié. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, permítame, se lo ilustro aquí con una matriz. Básicamente el programa, bueno, el software, lo que le da a usted es, todavía no lo hemos visto en el código, pero se lo ilustro aquí, así lo pienso yo. Por ejemplo, para U1, para U3, digamos, para U3. Para U3. Entonces tenemos 4.000 filas. ¿Por qué 4.000 filas? Porque el algoritmo tiene 4.000 iteraciones y dos columnas. ¿Por qué dos columnas? Porque K es igual a 2, porque tengo dos dimensiones latentes. Entonces, este número 3 está ubicado en el promedio de todas las iteraciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo promedié la primera columna por un promedio común y corriente, min, el promedio aritmético. Le saco el promedio a esta columna y le saco el promedio a esta otra columna y ahí queda ubicado el número 3. Y cada uno de estos punticos son cada una de estas 4.000 iteraciones, ¿no? Entonces esto sería, si usted quiere, puede ver así, U3, 1. Luego esta segunda fila sería U3, 2.
bueno, etcétera, 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 hasta que la última fila sea U3, 4000. Yo aquí no dibujé los 4000 punticos, pero sí grafiqué como los primeros 100, creo. Lo que pasa es que si uno grafica todos los 4000 punticos, se ve como una mancha ahí toda fea. Bueno, entonces, ¿qué veo de aquí? Número 1. Donde están los números es la estimación, donde están los números es la estimación, de las variables latentes, es decir, el estimador puntual de las características no observadas de cada individuo. Y lo que usted ve en los colorcitos son las muestras de las iteraciones que dan como resultado esa estimación puntual. Familias que están muy cerca y que son muy proclives a relacionarse, por ejemplo, las familias 9, 12 y 15, las familias 1, 13 y 10, las familias 2 y 6, las familias 7 y 8, ya se da usted cuenta. Entonces, esta es una representación social de todo el sistema. Aquí yo puedo ver cuáles familias están cerca, cuáles familias están lejos, cuáles familias tienen más características en común. Por ejemplo, sin lugar a equivocarme, voy a decir que las familias 1, 13 y 10 comparten un sistema o comparten unas características muy afines en términos de las familias que no se pudieron observar, pero las estamos estimando. A diferencia, por ejemplo, de las familias 3 y, que está aquí, a diferencia de las familias 3 y 8, por ejemplo. Es muy poco probable que haya una relación entre la familia 3 y la familia 8 porque en el espacio social están bien alejados. Es eso. Entonces, aquí tengo como una estimación y una visualización de todo lo que está ocurriendo en el sistema de relaciones de las familias. Ahora, si usted no quiere graficar los punticos, pues está bien. Si usted únicamente quiere graficar, las estimaciones puntuales, es decir, los numeritos, pues está perfecto. No hay ningún lío. Ahora, en términos del código, solamente voy a decir dos cosas. La primera es, bueno, obviamente yo no le voy a explicar qué es un plot, porque pues, un plot es un diagrama de puntos, nada que hacer. Estos colores, esto es como una manera de poner los colorcitos dependiendo de en donde se encuentren en el gráfico euclidiano. Entonces, esto depende, la intensidad y los colores dependen de la posición donde estén ubicados los punticos. Así que si a usted le gustan estos colores, sígalos utilizando. Si quiere utilizar el mismo, digamos, no sé, si usted quiere utilizar otros colores, no sé, la familia 1 rojo, la familia 2 azul, otra paleta, hágale, eso es lo de menos. Es más, si no le gustan los punticos, pues no ponga los colores y ya. Es más, yo creo que en este paper yo utilicé otros colores totalmente diferentes. Permítame, aquí yo le muestro. Creo que utilicé otros colores totalmente diferentes. Sí, utilicé otros colores ahí totalmente diferentes. Ahí usted los ve. Muy bien. A ver, y el segundo comentario que yo quería hacerle es que las posiciones latentes no son identificables directamente del modelo. ¿Qué quiere decir eso? Esto es algo muy matemático, pero pues se lo voy a decir. Y es, mire, considere usted una posición latente asterisco igual a Q por UI y una posición latente asterisco para el individuo J igual a Q por UJ. Esta matriz Q es una matriz de rotación o de reflexión o de, sí, de rotación o de reflexión de la posición original. Es decir, esta matriz Q es una matriz ortogonal. Bueno, yo no sé si usted se acuerda mucho del álgebra lineal, pero bueno, cuando yo estaba en segundo semestre, uno veía matrices ortogonales y las matrices ortogonales son matrices que están asociadas con transformaciones, con rotaciones o con, reflexiones del espacio. ¿Y por qué se lo digo? Mire esto, si usted calcula la distancia entre U y asterisco
y la distancia entre UJ asterisco, mire que esto le va a quedar igual a la distancia de Q por UI menos Q por UJ. Y si usted factoriza la Q, entonces es por izquierda, entonces le va a quedar Q factor de U sub I menos U sub J. Y si aplicamos la fórmula de la norma, pues esto le va a quedar raíz cuadrada de U sub I menos U sub J por Q, todo esto transpuesto por Q por U sub I menos U sub J. Aquí esto es una J. Y como estamos trabajando con una matriz ortogonal, que es una matriz que hace rotaciones o reflexiones del espacio, pues esto le va a dar la matriz identidad. Entonces le va a quedar básicamente U sub I menos U sub J transpuesto por U sub I menos U sub J. Por U sub I menos U sub J. O sea que esto le queda exactamente igual a la distancia que hay entre U sub I menos U sub J. Y es natural, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mire, piensen en estas dos posiciones originales. Aquí usted tiene su espacio social, tal. Y no sé, rótelas, aquí usted tiene una distancia de 4 unidades, por ejemplo. Rote estas distancias en contra de las mallecitas del reloj, no sé, 30 grados, 40 grados, 20 grados. Entonces le va a quedar, digamos, una cosa así. Aquí le va a quedar U sub J asterisco y aquí le va a quedar U sub I asterisco. Entonces, aquí están las mismas 4 unidades. Entonces, fíjese que si usted coge todo el espacio, todo R2, y lo rota 30 grados para la izquierda, pues mire que no se alteran las distancias, ¿no? No se altera el espacio social. Es decir, las relaciones se mantienen. Y véalo aquí, se ve directamente aquí. Yo le estoy presentando este dibujo, pero alguien me puede decir, Juan Camilo, pero si yo roto este dibujo 50 grados o 60 grados o 80 grados o lo que sea, pues las posiciones, las distancias se mantienen, no cambian. Entonces, lo que yo hago aquí en esta partecita del código es hacer una transformación de procrustes. Para aquellos que no estén relacionados con esta transformación, lo único que uno hace es, escoja un punto de referencia, que yo aquí lo llamo U sub 0. Y ese punto de referencia puede ser cualquier configuración, puede ser cualquier, digamos, posición de puntos original. Puede ser inclusive la primera iteración del algoritmo en términos de los U's, que aquí en el paquete se llaman Z, no U's, sino Z's. Listo. Y yo voy a utilizar como punto de referencia simplemente el MLE de los U's, que aquí se llaman Z's. Yo también utilizo un scale, que es para que todos los U's y todos los tengan media 0 y varianza 1. ¿Para qué? Para que todo me quede, digamos, bonito en una escala específica. Y luego lo que hago es, en esta porción del código, rotar o poner en la misma escala todas las muestras del algoritmo para que todas tengan como la misma configuración, todos tengan como el mismo punto de referencia. Y la verdad, esto únicamente usted lo necesita hacer si usted va a hacer un dibujo. Si usted no va a hacer un dibujo, sino que simplemente va a hacer cálculos, esto no lo necesita hacer. Si lo hace, igual le va a dar lo mismo. Es decir, esta partecita del código lo que hace es poner bajo el mismo punto de referencia, bajo la misma transformación, bajo el mismo punto de partida, todas las muestras. Y bueno, y ya al final, ahí sí usted saca el promedio, como le había indicado hace un segundo. Ahí sí usted saca el promedio aquí de estas columnas para poder hacer la estimación puntual. Juan Camilo, me toca hacer esta transformación, bla, bla, bla. Sí, siempre y cuando usted vaya a hacer este dibujo. Si no, no le va a dar bonito. Si no, la visualización no le va a quedar bonita porque puede haber muchos puntos de referencia, entonces le va a quedar una mezcolanza y todo feo. Ahora, y finalizo con esto. Las posiciones latentes también las grafica la librería de una. Este es como mi código. Bueno, de hecho no es mío, es
Si usted ve el paper original de Huff, es como una réplica de eso. O sea, sí es mi código, pero replicando el paper original de Huff. Y el paquete también lo hace. Entonces, si usted se da cuenta, le hace exactamente el mismo gráfico sin utilizar colorcitos en una rotación diferente, pero no importa. Mire que aquí yo había encontrado que la familia 9, 12 y 15 estaban en el centro, y mire que aquí también, la 9, la 12 y la 15. O sea, como que está graficado exactamente lo mismo, pero en otra rotación, digamos. Pero es exactamente la misma configuración social. Si a usted no le gusta esta configuración social, pues rote el gráfico y ya, para que tenga exactamente la misma. Por ejemplo, mire, yo había encontrado aquí el 1, el 3 y el 10. Mírenlos aquí, el 1, el 3 y el 10. Ahí estuvo. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar así porque ya arranca el quiz. La próxima vez vamos a arrancar con las probabilidades de interacción de este modelo para que usted vea cómo con estas distancias yo puedo calcular e imputar probabilidades y conexiones. ¿Listo? Entonces, tomémonos estos 4 minuticos de break para que usted descanse y pueda, digamos, prepararse para el quiz. La próxima vez, después del receso, vamos a continuar con esto, con las probabilidades de interacción. ¿Listo? Entonces, nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.